Buenas, ¿qué tal amigos? Les habla Kevin Molina, tutor de física. En- Esta es nuestra primera clase de física que tenemos nosotros. En el Hoy daremos una introducción a la física y explicaremos los conceptos más fundamentales a tener en cuenta para abordar esta ciencia. Como se podrá dar cuenta aquí en la programación, en la semana 1 veremos física como ciencia, alguna definición de lo que es, las magnitudes físicas y unidades fundamentales, el análisis dimensional, concepto importante, y conversión de unidades. Entonces vamos a ello. Entonces empecemos. ¿Qué es la física? La física vemos que se viene de la raíz griega physis, que significa realidad o naturaleza. Entonces esto nos da a entender que la física va relacionada con la naturaleza, pero hay otras ciencias que también la estudian. La física va más enfocada a estudiar las propiedades de la naturaleza, como lo es la energía, el tiempo y la materia. En verdad eso es lo más fundamental a estudiar en esta ciencia. ¿El lenguaje de la física cuál es? O sea, en cuál nosotros hablamos física, hablamos en el lenguaje matemático. Ese es el lenguaje con el que, según un gran físico lo ha dicho, Galileo Galilei, él dijo, el universo, Dios lo escribió por el lenguaje matemático. Y es una gran verdad, a mi parecer. Respeto lo de los demás, no vamos a discutir sobre eso. Esta ciencia es experimental. ¿Por qué? Porque si fuera meramente teórica nos quedaríamos en la teoría. Y no. Todos sabemos que la física trasciende a los experimentos. Si tú tienes una conjetura bien linda, bien bonita, pero no la sustentas a través del método científico, que obviamente en el método científico está la experimentación, y si tu hipótesis no va de acuerdo al experimento, así sea muy bonita, esa conjetura no va. Entonces es por eso que esa ciencia es experimental y fundamental. A través de hechos es que se comprueba. El origen se da en Grecia. Dos grandes físicos griegos que me gustan a mí, por eso los cité, son Empédocles, que habló de la existencia del aire, y Demócrito, de la escuela atomista. Recuerden que él dijo que el átomo era indivisible, que no había otra partícula más allá de él, cosa que fue desmentida hace poco, pero un gran pensador para su época, la verdad. Muy admirable lo de estos dos señores. Aquí vemos unas de las ramas más importantes, como es la relatividad, la electromagnética, la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Ustedes dirán, ¿cuál es la que nosotros estudiamos para el examen de admisión o en el colegio o en la universidad ya entre la mecánica cuántica y la relatividad? Lo que es meramente básico, no tanto, pero pues se puede decir que es básico, serían estas dos, que es la que abordaremos durante todo el curso de física. Estas, relatividad y cuántica, se puede decir que es relativamente nuevas. Esta en el siglo pasado con Albert Einstein, y esta un poco después de ella, contradiciéndola en algunas cosas. Estas no se llevan muy bien de la mano. Después, si queda tiempo, estudiaremos un poco sobre estas. Entonces, esa es como la teoría básica de lo que es la física. Vamos a hablar de los sistemas de unidades más conocidos. Nosotros tenemos los sistemas de unidades más conocidos como el sistema internacional, el sistema inglés
y el sistema centímetros, gramos y segundos. Las tres unidades físicas fundamentales, aunque la verdad son más las fundamentales, solo que cité estas tres porque a mi parecer son las más fundamentales en física. La longitud en el sistema internacional la encontramos como masa, en el sistema inglés como pies, y en el sistema acá me equivoqué, perdón, es centímetros. Acá me lo dice. Centímetros. Aquí la masa, kilogramos, slugs, gramos y todas el tiempo en segundos. De estas se derivan otras magnitudes que llamaremos magnitudes derivadas. Ahorita cito alguna imagen con alguna. Esas magnitudes derivadas son las que estudiamos en detalle cuando entremos a ver cada movimiento, cada movimiento cinemático, cada estudio dinámico y todo esto. O sea, solo vamos a dar una repasadita pues. Esas son las unidades fundamentales de la física. Longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, fuerza de la luz, cantidad de sustancia. Cada una con su unidad fundamental en el sistema internacional y su definición. De estas se derivan todas las otras magnitudes que iremos estudiando en el camino de nuestro curso de física. Eso es todo pues eso es todo lo que deberíamos saber sobre esto. Acá voy a citar algunas de las magnitudes derivadas que vamos a estudiar: fuerza, superficie, velocidad, volumen, trabajo, presión, potencia, frecuencia, capacidad eléctrica y resistencia. Todas estas las vamos a ir estudiando con detalle. Por ejemplo, estas en electromagnetismo, frecuencia en movimiento circular uniforme, potencia, electromagnetismo, presión de fluidos, trabajo, volumen, ahorita mismo también aquí, velocidad, en fin, dinámica. Todas estas las vamos a ir estudiando en cada capítulo de física. Es por eso que solo las muestro por mostrarlas. Entonces ya queda claro pues los sistemas de unidades fundamentales. Ahorita viene un concepto muy importante que quiero que tengan en cuenta. Lo puse aquí en blog de notas. Esto es definiciones del análisis dimensional. El análisis dimensional, yo opté por dar estas definiciones: magnitud, todo aquello que se puede medir. Medir, comparar una magnitud con una magnitud con otra magnitud de la misma especie. Las magnitudes se clasifican por su origen en fundamentales y derivadas, lo que acabé de decir, mientras que por su naturaleza se clasifican en escalares y vectoriales. Escalares son las que son simplemente un número, y vectoriales son las que me expresan la dirección y el sentido. Si no saben aún pues lo que es un vector, en física trabajaremos muchos con ellos. Así que si alguno desea saber más a profundidad lo que es un vector, si se siente un poco mal, abordaremos un capítulo de vectores muy rapidito. Principio, ese es el importante. Principio de homogeneidad dimensional. Si sabemos que una fórmula física es correcta dimensionalmente hablando, entonces sabemos también que todos los términos de la ecuación o fórmula son dimensionalmente iguales. Por ejemplo, si A es igual a B más C más D, eso que es A es igual a B es igual a CD. Recuerda que solo se pueden sumar magnitudes físicas de la misma especie. No cumple con las propiedades algebraicas de la suma o resta. Es decir,
Si tú tienes m igual a m más m, eso va a ser igual en, en magnitudes a m igual a m, no a 2m como se creería. Perdón, aquí. No, o sea, esas son las únicas que nos cumplen. Pero por ejemplo, si tiene metros sobre segundo al cuadrado, en magnitudes de metros sobre segundo al cuadrado, eso, la magnitud es una unidad de longitud. Ponemos así longitud, eso es tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, longitud sobre tiempo al cuadrado, si yo tengo aquí una ecuación que me diga que eso es una igualdad, al operar ese producto, por decirlo así, si es que hay un producto, todo ese producto ABCD, cuando lo pase a sus magnitudes, recuerden que magnitudes son estas: magnitud, longitud, masa, tiempo, etcétera, deben darme dimensionalmente igual a esto. Si no da, su ecuación es incorrecta físicamente y es algo que no se puede dar como cierto. Es por eso que siempre en un ejercicio, si tienen alguna duda de que están despejando una ecuación bien o mal, tengan en cuenta ese principio. Entonces, esto es lo que es análisis dimensional. Es algo solo como por tener en cuenta, que aunque parezca muy trivial, es importante que lo deban saber. Creo que solo me falta lo de conversión de unidades, ¿sí? Bueno, en conversión de unidades, eso es pues todos yo creo que ya hemos visto que es convertir una unidad a otra. O sea, es convertir una unidad de este sistema, por ejemplo, a este. Me dan en un problema físico una magnitud en pies y me están sí, en los datos me dan la magnitud en pies y al final en la pregunta me piden qué metros o qué longitud dada en metros y responda. Entonces es por eso que en física, como no nos hemos podido poner de acuerdo, con las unidades de medida, entonces toca hacer ciertas conversiones. Generalmente se hacen del sistema inglés al sistema internacional. Por eso subiré algo que les hice, que esas son las principales factores de conversión. Vamos a inventarme uno por acá, la verdad no lo tengo preparado. ¿Cómo es que se convierte de una unidad a otra? Eso está muy grande. Sí. Una cancha de fútbol tiene de ancho 20 pies. Y su área es 200 metros. ¿Cuál es su largo? Me estoy inventando el ejercicio. Entonces, para realizarlo todos sabemos que ancho por largo, es igual al área de un cuadrilátero, de un rectángulo, dado que aunque no nos digan en el ejercicio, todos sabemos que una cancha de fútbol es rectangular. Entonces, bueno, me dan el ancho, dice 20 pies, por largo, que no lo sé, igual a 200 metros. Tengamos cuidado con el principio de